Amable audiencia, queridos hermanos en Cristo y caros amigos oyentes, vamos a continuar con la reflexión que iniciamos el día de ayer, tocante a Ismael, el padre de los árabes. Hoy vamos a leer en el Nuevo Testamento, en la epístola a los Gálatas, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el final del capítulo. Dice así la Sagrada Escritura: Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, que está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como el entonces que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Añada el Señor, y ha sido nuestra oración y seguirá siendo, que añade el Señor su más rica bendición a quienes escuchamos estos audios. Hemos hecho una introducción a este tema y como primer punto hemos hablado sobre Ismael. Hoy vamos a hablar sobre Agar, su madre. Y conviene que hablemos de los 2 hermanos, de Ismael y de Isaac también. Y no podemos hacer a un lado un tema que aquí es sobresaliente, que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Y vamos a sacar, no a relucir, sino que está claro, la incredulidad de Abraham. Y veremos el remedio para la incredulidad. Hablando de Agar, la madre de Ismael, el padre de los árabes, era sierva, esclava y egipcia por añadidura. La hallamos 2 veces en el desierto. La primera vez huyó de la presencia de Sara, así leemos en el capítulo 16, verso 6. Y la segunda vez, 16, verso 6 del libro de Génesis. Y la segunda vez fue expulsada con su hijo, en el mismo libro de Génesis, capítulo 21, versículo 14. En la primera ocasión fue hallada por el ángel de Jehová, lo que demuestra que Dios toma nota de todo lo que ocurre sobre la tierra. En relación con el ángel notamos su presencia, interesante, su pregunta, su palabra y su profecía. En el capítulo 16, versos 7 al 12 de ese libro de Génesis. En el segundo caso también tenemos la intervención de un ángel designado en esta ocasión ángel de Dios y no ángel de Jehová.
Esta vez el ángel llama desde el cielo, después que Dios oyó la voz del muchacho. Hay que notar que dice del muchacho. Dios oyó la voz del muchacho y no de la madre. 10 veces en este capítulo 21 de Génesis, 10 veces se hace mención del muchacho. Y esto demuestra la importancia del rol de Ismael en el programa divino. La actitud de Sara para con Agar queda como una mancha permanente sobre su vida y testimonio. Como mujer, como esposa de Abraham y como sierva de Dios, la conducta de Sara merece muy serios reparos. Ahora, hablando de Ismael y su hermano Isaac, ambos tienen en común el que eran hijos de Abraham, pero el primero era hijo de la sierva, de la esclava, de Agar, y el segundo de la señora, era hijo de la señora. En Gálatas capítulo 4, que acabamos de leer, versos 21 al 31, hallamos los siguientes contrastes que nos traen enseñanzas y mayor comprensión de este tema. Primero, Isaac es llamado el hijo de la libre, Ismael es llamado el hijo de la esclava, versículo 22 de Gálatas 4. En segundo lugar, Ismael recuerda la incredulidad de Abraham. En cambio, Isaac recuerda su fe. En tercer lugar, el hijo de la esclava nació por la carne, el de la libre por la promesa. Así vemos en el verso 23. En otras palabras, tenemos un nacimiento carnal y otro sobrenatural. Eso se desprende de lo que se lee, ¿no? En Génesis 17:17, Abraham se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Por eso decimos que un hijo es de la carne, el otro es el hijo de la promesa. En cuarto lugar, Agar representa el pacto de la ley y Sara el de la gracia. Así leímos recién en Gálatas capítulo 4, verso 24. En quinto lugar, Ismael nos habla de servidumbre, Isaac nos habla de libertad. Compruébenlo leyendo el verso 24 y 26. Ismael representa, en sexto lugar, el que ha nacido según la carne, pero Isaac el nacido según el espíritu, versículo 29. Y en séptimo lugar, Ismael está ligado con el monte Sinaí, pero Isaac con la Jerusalén de arriba, del cielo. Dios no hace acepción de personas. Así dice en Romanos capítulo 2, versículo 11, en Deuteronomio 10, versículo 17, en Hechos capítulo 10, verso 34, en Gálatas capítulo 2, verso 6, etcétera, etcétera. Seguiríamos citando que Dios no hace acepción de personas. Desde el cielo, Dios vio la aflicción de la pobre y despreciada Agar. Su cuidado abarca tanto a la madre como al hijo. Dios cuidó de la despreciada Agar como de su hijo. Es muy alentador leer primero que Dios oyó la voz del muchacho en el capítulo 21, verso 17. Y segundo, es alentador leer que Dios estuvo con el muchacho en el verso 20. En la casa, Agar y su hijo son seres indeseables en la casa de Abraham. Son seres indeseables. Y son expulsados, pero en el desierto Dios no es ajeno a sus padecimientos y a sus necesidades. En realidad,
estaban mejor en el desierto, objetos del cuidado divino, que en la casa de Abraham. En la casa tenía todo en abundancia, pero no tenían ni amor ni simpatía de la patrona. En el desierto carecían de lo más necesario, pero el Dios del cielo intervino y suplió toda necesidad. El hombre de la fe es Abraham, pero no podemos borrar de un borrón la incredulidad de Abraham. El hombre suele fallar precisamente, note bien lo que digo, que el hombre suele fallar precisamente en aquello en que se demuestra más fuerte. Abraham mostraba ser un hombre fuerte en la fe, y ahí es donde falló. La fe de Abraham sobresale en las Escrituras, pero ello contribuye a destacar sus manifestaciones de incredulidad y de impaciencia. Las consecuencias de este triste episodio que estamos analizando se ven más allá de los reducidos límites del hogar de Abraham y de Sara, y no se circunscriben las consecuencias tan solamente al tiempo que se desarrollaron los hechos, sino que permanecen hasta nuestros días este grave error de Abraham. Ismael es en verdad el padre de los árabes, pueblo de larga y turbulenta historia, famoso por su hostilidad hacia Israel. Las profecías angelicales tocante a Ismael se ha cumplido al pie de la letra. ¿Cuál es el remedio para la incredulidad? 13 años después del nacimiento de Ismael, Dios aparece a su siervo Abraham en su carácter de Dios Todopoderoso. En más de una ocasión, Abraham perdió de vista esta verdad tan alentadora y seguro fundamento de la fe, cuando Dios le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, en el capítulo 17, verso 1. En 2 Corintios 6:14 tenemos las 5 escudriñadoras preguntas relacionadas con el yugo desigual, y luego de la trascendental exhortación dada a todos los creyentes de todos los siglos de apartarse y no tocar lo inmundo, Dios se revela a los suyos como Padre y como el Señor Todopoderoso. La obediencia a su mandamiento no significa el desamparo y el ser dejados a las múltiples contingencias de la vida. El que es nuestro Padre es a la vez el Todopoderoso, y nosotros podemos tener fe en un ser así. La fe es en el creyente algo normal, pero la incredulidad carece de justificativos. El creyente ha sido llamado a una vida de fe, o sea que la fe en él es normal, pero no, los asomos de la incredulidad carecen de justificativos en la vida de un creyente. El apartarse de la senda de la fe jamás es o será provechoso para ningún hijo de Dios. Quiera el Señor habernos hablado algo al considerar este episodio bíblico en la vida de Abraham, cuando dio lugar al nacimiento de Ismael, padre de los árabes.